Estamos dándole inicio a este primer J en vivo. Vamos a tomar unos 15-20 minuticos para hablar sobre lo que está sucediendo ahorita en el mercado de las criptomonedas, que ha estado bastante interesante porque pues ha estado un poquito caído, ¿no? Y sabemos de que estamos con los precios bastante bajos, pero muchas personas pues realmente no tienen el conocimiento o no saben realmente qué es lo que está sucediendo o por qué está sucediendo esto. Aparte, pues obviamente, y eso pues es importante tocarlo también, aparte de todo lo que está sucediendo con la economía global. ¿Y qué es lo que está sucediendo con la economía global? Pues sabemos que estamos en un punto en altos históricos de inflación. Pues básicamente en Estados Unidos, y pues obviamente la economía americana pues afecta a todos los países alrededor del mundo. Y pues ¿por qué tenemos estos niveles tan altos de inflación? Pues precisamente porque Estados Unidos, para poder solventar esta problemática de la pandemia y para poder entrar a reforzar y ayudar a la comunidad como tal, pues ha decidido emitir más dinero. Y al emitir más dinero, pues esto hace que su valor pues se disminuya, ¿ya? Pero los bienes aumenten su precio. ¿Por qué? Porque va a ser cuando cuando hay demasiado de algo y siempre son los mismos compradores, pues el precio de ese algo tiende a disminuir. Pero resulta que entonces ahorita, con tanta escasez de materia prima, con tanta escasez de cosas, pues obviamente lo que está sucediendo es que esos productos, llámese un celular o llámese cualquier producto de la canasta familiar, pues obviamente lo que va a hacer es que va a costar más, pero ese dinero que están emitiendo vale menos. Entonces a eso se le llama inflación. Entonces un producto que costaba $1, $2, hoy en día estás pagando $3.80, $3.90. O sea, la inflación hoy en día está haciendo que los precios suban un 40, 45, hasta un 50% de su valor inicial. Entonces, pues eso es algo a lo que nosotros debemos tener en cuenta, el por qué está afectando tanto la economía. Entonces, el problema es que el gobierno estadounidense sigue y sigue y sigue emitiendo más dinero para poder, pues obviamente, solventar los mercados que hoy en día se tienen, porque hay una gran competencia entre Estados Unidos y China, y pues obviamente ellos no pueden simplemente apretar el dinero, porque eso le daría pues mucho más ventajas al gobierno chino. Entonces, por eso la economía hoy en día pues está bastante afectada, y eso hace también que afecte todo el mercado cripto. ¿Y por qué lo afecta? Pues la gente no tiene pues más dinero, más capital para poder invertir en los proyectos, o para poder meterle a las meme coins, o para poder meterle a las IDOs, o para poder comprar Bitcoin o estas grandes monedas. Entonces, pues como veníamos hablando y como venía diciendo, pues afecta mucho también el tema cripto. Pero esto no es lo que más afectó la bajada del Bitcoin. Sabemos que el Bitcoin tuvo una bajada brutal, brutal. Como dice mi gran amigo Kernelillo de Ecuador, se fue para el choto el mercado completamente. Y resulta que muchísimas personas se preguntan, pero bueno, ¿por qué se afectó tanto el Bitcoin? Si igual el tema de la inflación y todo esto pues tiene que ver con la economía, obviamente afecta, pero ¿por qué se vio tan golpeado? Pues resulta que no es solamente ese tema de la inflación, sino que también se vio golpeado por un factor muy interesante, y es que sabemos que China prohibió prácticamente la minería en su país. Y más del 50% de los mineros, se hablaba de aproximadamente unos 60 y tantos por ciento de los mineros, se encontraban en China. Entonces estos pues les tocó obviamente salirse de ahí, y al salirse de ahí pues ellos les tocó buscar otros países. Entonces al buscar todos estos países pues obviamente ellos tenían que salir de ese espacio, y los mineros les tocó prácticamente buscar otros países que fueran mucho mejor para poder minarlo, países que su energía fuera
eh, mucho mejor, fuera mucho más económica, que fuera mucho más realmente rentable para ellos poder operar. Y dentro de esto, pues obviamente escogieron países como lo vemos hoy en día, en tanto como en Norteamérica, en Europa, en África y parte pues de Asia como tal, ¿no? Entonces, aquí estaba mirando algunos de los países más importantes dentro de esto, que está como Mongolia, Kazajistán, Arabia Saudita, Oman, entre otros. Entonces, digamos que dentro de eso, pues han habido muchísimos inconvenientes a través de poder construir estos nuevos mineros, a través de poder ellos implementar estos mineros en esos países y pues en uno de ellos entró a tener diferentes dificultades. Entonces, todo este tema de la minería como tal ha hecho que hayan muchísimos inconvenientes para poder sostener esto y para, por ende, nosotros sabemos que el Bitcoin es el factor, es el dominante dentro de las criptomonedas para poder, dentro de las criptomonedas en el mercado. O sea que en un comparativo, el Bitcoin es como el oro a través en el mundo tradicional. Y pues si el Bitcoin se ve afectado, pues se afecta a todo el mercado. Y muchísimas personas desconocen lo que está sucediendo ahorita con el tema de los mineros, porque pues realmente no entienden la importancia de lo que son los mineros para todo el tema de las criptos y sobre todo para el tema de los Bitcoin como tal. Entonces, si nosotros nos ponemos a mirar, y aquí estoy mirando en estos momentos un artículo donde nosotros vemos hacia dónde empezaron a migrar los mineros. Entonces buscamos aquí países de minería de Bitcoin, ya, y vemos cómo todos estos mineros que salieron de China se empezaron a ir hacia otros países. Entonces, por ejemplo, top 5 países para la minería de Bitcoin y el caso de Venezuela, que era algo bastante interesante, donde hablaban de que primero, uno de los países que más auge están teniendo en la minería de Bitcoin es Canadá, segundo, Islandia, tercero, Georgia, cuarto, obviamente los países asiáticos y quinto, Rusia. Si nosotros vemos, por ejemplo, hoy en día lo que estamos viendo y lo que está sucediendo es los países más fríos son los más llamativos para poder generar todo el tema de la minería Bitcoin. Porque, como ustedes saben, todos estos aparatos necesitan de refrigeración. Y pues qué mejor que tener una refrigeración de forma natural. Y en este caso, pues obviamente todo lo que están buscando estos mineros de Bitcoin es poder construir sus mineros en sitios completamente fríos, donde no tengan que gastar mayor recurso de energía como tal, ¿no? Entonces, no tienen que gastar mucho o invertir mucho en energía y ellos pueden usar los mismos medios naturales para poder refrigerar sus dispositivos. Pues bien, resulta que uno de los países que con mayor minería es un país asiático. Este país asiático es un país frío que está al borde de Rusia, que en este caso es Kazajistán, que pues resulta que este país tiene un gran inconveniente y es que dentro de tienen una gran guerra, tienen un problema político gigante y allá se habían trasladado muchísimos mineros de China y pusieron toda su minería ahí en este país. Pues resulta que dentro de este conflicto estos locos, pues en el gobierno, así tal cual como está Venezuela y muchos otros países que están en una situación política bastante complicada, pues ellos decidieron simplemente apagar el internet y hacer apagones en el país, afectando completamente a estos mineros. Entonces, al afectar a estos mineros, pues obviamente se dejó de tener el mismo hash rate a nivel mundial
y todo esto empezó a afectar también el precio del Bitcoin. Nosotros sabemos de que cuando se empiezan a afectar el precio del Bitcoin, pues empieza a afectar también todo el mercado. Si el Bitcoin baja, las altcoins bajan el doble, ¿ya? Y pues si el mejor punto de las altcoins en el mercado es cuando Bitcoin empieza a lateralizar. Porque si Bitcoin empieza a lateralizar, pues los inversionistas empiezan a buscar otras opciones de ganancias que sean mucho más rentables que el Bitcoin, y ahí es donde vienen las altcoins a formar parte pues del punto atractivo de los inversionistas como tal. Entonces, pero ¿qué sucede? Que si el Bitcoin empieza a bajar, entonces pues las personas entran en un miedo extremo y empiezan a sacar su capital o sus capitales, porque no piensan con cabeza fría, sino que se dejan llevar por el temor, y entonces empiezan a sacar sus capitales del mercado cripto como tal. Entonces empiezan a vender sus posiciones en los diferentes proyectos que tienen del mercado cripto. Entonces, si nosotros empezamos a entender cómo funcionan cada una de esas cosas, entendemos el por qué vienen términos como hold, el por qué encontramos personas que todo el tiempo están hablando, que son grandes inversionistas del mercado cripto, hablando de no, hold en el pecho, mantente ahí, tranquilo, mira todo a largo plazo, porque es muy importante, señores, ver cómo funciona el chart a un largo plazo y ver cómo son las ganancias y son las pérdidas. Y hay algo muy interesante. La otra vez yo estuve leyendo un libro que se llama, un libro de Warren Buffett, que me encantaba. ¿Cómo es que se llamaba ese libro? Charlas con Warren Buffett, algo así. Porque estaba en inglés, entonces no me acuerdo el nombre. Fuck. Ok, bueno, en todo caso, yo leía en el libro y decía que Warren Buffett tenía dos reglas muy importantes. La primera, nunca pierdas dinero. Y la segunda, nunca olvides la primera regla. Y cuando yo empecé a invertir en este mercado, empecé a hacer mis inversiones y todo eso, y empecé a ver cómo fluctuaba y cómo se comportaba todo este proceso del mercado, pues entendí Warren Buffett a qué se refería. Porque si tú miras un proyecto que es bueno y lo identificas a largo plazo, siempre vas a obtener ganancia. El problema es que tiendes en pérdida cuando tú aceptas las pérdidas y liquidas tus posiciones. Entonces, al liquidar tus posiciones, tú estás diciendo, venga, o sea, ya, perdí. Entonces, cuando tú llegas y aceptas las pérdidas en ese momento, es cuando ya tu dinero empieza a ser menor, o sea, tu capital empieza a caerse. Y ahí es donde tú tienes que pensar, o sea, si tengo los números en rojo, ojo, tienes tus números en rojo, pero no has aceptado las pérdidas todavía. Las pérdidas las aceptas en el momento en que tú liquidas tus posiciones. Entonces es muy importante tener paciencia, pensar con cabeza fría. Estamos en un momento donde la gente y las personas que están o que tienen posiciones en este mercado cripto, pues debe pensar con cabeza fría. Tienen que hacer un alto en el camino y decir, un momento, yo no quiero salir de mis posiciones, no quiero aceptar las pérdidas como lo venía hablando ahorita, y simplemente tener esa capacidad de discernir y decir, yo sigo en un camino. Sabemos hoy en día que probablemente Bitcoin vaya a llegar a altos históricos tocando los 100,000 o sobrepasando los $100,000. Vemos los comportamientos que ha tenido antes cuando vemos los charts, y viendo eso, pues sabemos de que lo que viene para Bitcoin es gigante. Tenemos, si tú ves los charts, pues obviamente vas a estar muy pesimista, pero si tú ves todo lo que ha estado sucediendo a lo largo de este último mes, o sea, estas últimas semanas del año 2022, las noticias son muy prometedoras. Nomás ayer estábamos hablando en el momento de actualidad de lo nuevo que se viene sobre grandes compañías que están haciendo sus primeros pinitos en todo el tema blockchain. Por ejemplo, Walmart, por ejemplo, Square, que ahorita es Block, que Square es una empresa de pagos que ahorita
está construyendo su minería, su propia forma de minar Bitcoin. Como le venía hablando de Walmart, Walmart ya presentó su patente para todo lo que tiene que ver con lo nuevo que ellos van a hacer en el metaverso, con NFTs y su propia token. Entonces es súper interesante todo lo que viene ahorita, porque eso son muy buenas noticias para el mundo cripto y para las compañías que quieren adoptar el Bitcoin y adoptar estas monedas como parte de su estructura financiera. Entonces, viendo todo lo que viene, viendo todas estas noticias que van en pro de todo el proceso de construir un mayor mercado de tecnología blockchain, pues eso es lo que tenemos que mirar, no simplemente ver los charts que van para abajo, sino que entender hacia dónde va, anticiparnos hacia el proceso. Entonces, pues es muy importante eso. Hombre inteligente, dice Manuso, sí, le recomiendo un documental de HBO que se llama Becoming Warren Buffett, que eso sería siendo como ser como Warren Buffett, algo así. Y es un súper documental. El man, pues al principio para mí era bien controversial. Warren Buffett, pues ustedes saben que es el mayor inversionista que existe sobre la faz de la tierra. El man compra compañías y las vuelve súper rentables. O sea, el man es un loco. Y en ese documental muestran algo muy interesante. A mí me encanta hablar de ese documental porque se ve la parte humana de este loco. Es un loco pues súper exitoso, obviamente. Llegó a ser el hombre más rico del mundo durante mucho tiempo. Pero es un señor que es, digámoslo así, es bastante humilde en su forma de vida. Pues obviamente tiene una casa de millones de dólares. Pues es la primera casa que él compró. Una vez se hizo rico y nunca más volvió a comprar ninguna otra casa. Es una persona que no tiene Lamborghinis ni tiene Ferraris, simplemente tiene un buen Cadillac, un buen carro, obviamente, no es un pedazo de basura ni una chatarra, sino un carro último modelo, bien bacano, chévere, un Cadillac bien bonito. Y él tiene su oficina en Omaha. Esto es en Arkansas, creo que es. Y pues su oficina es de 9 personas, solamente las que conforman esa oficina, pero a través de esa oficina él tiene todas las inversiones. O sea, ese man es dueño de Coca-Cola, ese man es uno de los mayores inversionistas de Apple, es el dueño de Geico, que es una compañía de seguros aquí en los Estados Unidos, él es el dueño de cantidad de Washington Post, de cantidad de compañías súper gigantes, que lo que hizo fue que las compró y las llevó a otro nivel. Porque él hablaba y él decía, usted tiene que invertir de forma en que usted realmente siente que ese proyecto va para algún lado, no va a apostar en inversión, sino realmente invertir inteligentemente. Entonces cuando uno ve ese documental, uno ve por ejemplo la esposa de este loco, llega y dice, la gente cree que él acumula dinero porque es greedy, porque es avaricioso, y resulta que no. Él llega y tiene esa acumulación de capital porque él tiene que estar preparado y tener los recursos para su próxima inversión. Y él llega y decía, la gente no entiende es cómo él juega con el dinero. Y entonces él empieza a explicar sobre un cuadro, él tiene un cuadro donde está un bateador de béisbol, ¿no? Listo para el disparo. Entonces él dice, cuando la pelota está en el centro del cuadro, es donde el bateador es la mejor zona para que el bateador le pegue y haga un home run. Entonces él dice, asimismo tú tienes que identificar las inversiones y los negocios que usted va a hacer a través de esas inversiones. Entonces es identificar el momento adecuado donde esté en ese cuadro y en esos puntos rojos para usted entrar en esa posición, para usted comprar esa posición, para usted invertir en ese proyecto. Y eso es lo que uno tiene que mirar, eso es lo que uno tiene que ver. Entonces ver qué tipo de proyecto te interesa, que también tener esa corazonada, esa agalla para
tú decir, bueno, este proyecto está interesante, que me gusta esto, esto y esto, tiene este pros y estos contras, miremos los precios, cuáles han sido sus altos históricos, cuál ha sido el punto más bajo y mirar en qué punto se encuentra dentro del chart y decir, bueno, este es mi punto de entrada y voy a entrar. Dice, es lo que se dice estar líquido para entrar en alguna buena inversión. Exactamente, mi querido Manuso. Lo que la gente no entiende es que ese man acumulaba mucho capital para poder estar líquido y entrar en una muy buena inversión y entrar en el momento indicado. Entonces, pues obviamente para uno estar líquido, pues no sé, puedes hablar de $100, 200, $300, 1000, $2000, pues para él es poder invertir 500,000, 1 millón, 2 millones, 3 millones, 10 millones de dólares, 50 millones de dólares, son niveles mucho más altos, pero el objetivo es siempre tener el capital, siempre estar, como dice mi querido amigo Manuso, siempre estar líquido para poder estar preparado para la siguiente inversión. Y todo lo podemos hacer, o sea, las grandes ventajas que tiene el mercado cripto es que tú puedes tener liquidez poca, pero siempre tenerla y empezar a invertir en proyectos que vienen nuevos. Por ejemplo, ahorita está analizando un proyecto que se llama Velvet. Velvet es una nueva plataforma de streaming que va a salir de la red Velas, que me parece súper interesante. Entonces, ¿por qué me parece súper interesante esta nueva plataforma? Porque va a tener la capacidad de tú con un solo clic poder hacer multi-streaming, pero no en otras plataformas de streaming, sino que en tu canal de YouTube o en tu canal de Twitter on Live, así sucesivamente. Entonces va a ser muy interesante. Entonces, si tú llegas y dices, bueno, yo tengo $100 o tengo $50 o tengo $20, pues esa es tu liquidez, ¿no? Y lo importante es siempre tenerle la liquidez para poder entrar en nuevos proyectos. Y eso es lo que explicaban en ese documental de este loco. De que él siempre mantiene con la liquidez para que en el momento en que llegue la oportunidad, el poder tomar esa oportunidad. Entonces, dentro de este proceso, pues tú poder tener el capital para poder invertir y entrar en esas posiciones. Entonces, muy interesante, por eso les recomiendo. Se llama Becoming Warren Buffett, que es bastante interesante. Entonces, pues nada, muchachos, así que despido este programita de J-Live y sigo aquí con ustedes, mis amigos del streaming. Entonces, nos vemos el otro miércoles.